bienvenido a Fuera de Micrófono. Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Bien, aquí vamos. Envejeciendo juntos. Exactamente. Eso está bien. ¿Qué te iba a decir? Cuando tú has tocado muchos palillos. Yo te conocí precisamente cuando estabas empezando a triunfar en Radio Nacional. Claro, empezando a triunfar no seas humilde. No he sido un triunfador, yo he sido un corredor de fondo fundamentalmente. No me considero un triunfador. Al haber tocado tantos palos, pues parece inevitable preguntarte en cuál de esos palos te has sentido más a gusto, te has sentido más a ver Asturi. Hombre, yo creo que en la prensa escrita, ¿no? Es algo. Cuando yo acabé periodismo y cuando quería ser periodista, quería ser un periodista, escribían en los periódicos, ¿no? En la radio no se hacía periodismo, en la televisión tampoco, era el parte, eran aquellos informativos de las dos cadenas. Y el periódico, sí, el periódico era atractivo y pensé que me gustaba escribir. Digo, bueno, pues seguramente el periodismo es lo que quiero, ¿no? Luego no estuve sin escribir en periódico un momento, yo qué sé, cuántos años, estuve un montón de tiempo que no escribía una línea, que no publicaba, quiero decir, con mi firma, porque estuve haciendo periodismo pues, de cierre en los talleres, de ayudante redactor jefe, de todo esto, ¿no? Y luego ya me incorporé, me solté y todo vino un poco por casualidad, todo viene rodado. Y eso, bueno, como todos, ¿no? El fruto de un montón de casualidades, de decisiones que tomas y que no sabes si aciertas o no, pero bueno, es la decisión que has tomado y ya asumes esa historia. Pasar de pronto de escribir en un periódico, de cierto anonimato, porque bueno, la prensa escrita no tiene... Es más difícil ponerte cara. Cuando llegas a la radio y a la televisión posteriormente, años 80, 90, ¿te cambia la vida? ¿Cómo encajas esa fama y esa popularidad que...? No, en la radio no me cambió la vida realmente. Yo cuando fui a la radio era para ser redactor de España a las 8, no pensaba ni hacer micrófono ni nada. Yo creo que no vocalizo bien, que no tengo una voz radiofónica y bueno, no es que lo crea yo, es que lo creía también un redactor jefe de la radio. A ver, Asturi no puede hacer micrófono, que no se lo entiende. Tenía razón, pero bueno. Al final, por esa circunstancia que te digo, de que bueno, pues uno se cae, el otro se pone enfermo, no sé qué, y al final te tienes tú que poner delante del micrófono y empiezas. Pero no, ahí no me cambió la vida realmente, no, ahí me cambió la conciencia de escribir un consejo de ministros de 2 folios a tener que hacerlo en 7 líneas, ¿no? Para la radio, que lo cual me era muy sorprendente la forma de redactar. Y luego la tele, cuando Pilar Miró dijo que presentara 48 horas, sí, eso fue bastante complicado, ¿no? Primero por 48 horas, por una serie de cuestiones de libertad y de conciencia y de cosas de estas. Y luego ya hice la tarde, y la tarde era el programa cuando había solamente 2 televisiones, y ahí me conoció mucha gente y al principio fue muy complicado, no me gustaba mucho, la verdad. De hecho, quiero recordar que haciendo por la tarde llega un momento en que, bueno, pues supongo que por aquellos acuerdos que había, ¿no? De trabajar en Radio Nacional o trabajar en Televisión Española, decides dejarlo porque estás cobrando, digamos, una miseria acostumbrado a lo que cobran los presentadores de... El problema es que en Internet, sí, efectivamente, el problema es Internet, porque hay un artículo, no sé si era en El País, que decía, deja la tarde por dinero. No dejé la tarde por dinero, no. Dejé la tarde porque yo cobraba pues un sueldo de redactor y un plus por dirigir, presentar un programa diario de casi 2 horas todos los días, de lunes a viernes, en directo. Y empezaron a contratar a gente de fuera, que se había ido, Ángel Escaso, por ejemplo, a la que quiero muchísimo, evidentemente, a Terence Moix, ganando 14 veces más que nosotros porque éramos fijos y no podíamos ganar más. Y entonces dije, mira, esto o no les contratáis a ellos o les contratáis con nuestro precio o nos subís a nosotros el precio. Pero yo no voy a hacer por el dinero pagando lo que estáis pagando, ¿no? No me parece justo. Y me voy, lo dejo y... Me ofreció Diego Carcedo, que no había oído nunca el programa de la tarde, aunque era el jefe de informativo, porque dice que a esas horas él no veía la televisión, no sabía lo que estaba haciendo yo.
me dijo que bueno, que si quería que me diera de baja en Radio Televisión y me contrataba y ya negociábamos un contrato. Y yo dije que no se trataba de eso, que era todo lo contrario. Lo Claro. que quería era defender a la gente que estaba en la casa. Vamos, Ujú. defender, sentirnos bien pagados y bien tratados, ¿no? Bueno, nos llegamos a un acuerdo, lógicamente. Yo no me di de baja y me volví a la radio y dejé la televisión. Y aquí Pero paz y después fíjate, gloria, pero sí. vamos, no fue ni por dinero en absoluto, fue por una injusticia que yo creía que era una injusticia. Es decir, cuando me fui, pues desde Piqueras a María Antonia Iglesias me dijeron que qué bien, que ya era hora de que alguien... Y yo decía, hombre, pues ya era hora, pero podéis acompañarme también y dejarlo vosotros, ¿no? Y a lo mejor cambiaban las cosas, pero bueno, es igual, Ya. son cosas del pasado. No has tenido apego a los sitios, ¿no? Porque estaba repasando un poco tu trayectoria, que algunas cosas a lo mejor hasta a ti se te han olvidado. Pasaste, primero hemos hablado de Televisión Española, pero claro, tú pasas luego a Telecinco, Antena 3, ETV, Canal Sur, no sé si me dejo también Telemadrid, claro, sí, sí, Telemadrid. Telemadrid. ¿Nunca te ha costado decir, mira, hasta aquí hemos llegado, o sabes decir que no a las cosas? A ver, Porque hay mucha gente que si hay audiencia y la cosa funciona, incluso aún no funcionando, lo que quiere es aguantar ahí, ¿no? Porque... unas veces me he ido yo y otras veces me han ido ellos, ¿no? Tampoco voy a decir que he dejado los sitios porque he querido. Ha habido sitios de los que me han echado. Ya. En Telecinco, injustamente, por ejemplo, en una época de Telecinco. Y otros en los que me he ido yo, que fue de Antena 3 en un programa, porque no estaba dispuesto a aumentar el morbo del programa para aumentar la audiencia. Pero fundamentalmente es porque yo tengo un defecto también, ¿no? Que es que yo soy incapaz de hacer 25 años un programa, ¿no? Yo envidio a gente como Luis, como Iñaki, toda esta gente. Yo cuando estaba haciendo la mañana en Radio Nacional ya estaba aburrido después de un año. Es que eran como abrir cajones y siempre salía lo mismo, ¿no? Ya. Y me aburro mucho la tarde, por la tarde era un desafío porque cada tarde en televisión era distinta, no tenía nada que ver la una con la otra y estaba bien, ¿no? Pero ahí surgió el problema de la economía con Diego Carcedo. Pero sí, no, me gusta cambiar y eso no es bueno, porque había vivido veranos en los que decía, bueno, a ver de qué comemos este verano que viene, ¿no? Cuando ya me fui de Radio Nacional y ya era autónomo, realmente ha habido épocas en las que decía, joder, aquí no sale nada. Bueno, siempre te llamaba alguien o siempre colaborabas con algún sitio. Ya, por aquellas casualidades de la vida, llegaste a hacer en Antena 3, en el 1993, un programa que se llamaba En los límites de la realidad. Sí, Era de sí. fenómenos paranormales. Era O sea, un podías haberte programa... convertido en un No. Antonio José Alés, ¿no? No, por Dios. No, porque yo soy bastante escéptico en todo esto, entonces me ofrecieron esa posibilidad y la única condición que puse es que siempre en todos los programas hubiera un científico de la materia que tratara, alguien de verdaderamente que pudiera discutir o contradecir o no, o decir que sí a la gente que venía por allí, a la gente... Y había parapsicólogos buenos, parapsicólogos malos, había jetas y tal. Y ese programa es el que de alguna forma dejé, porque salió Telecinco para contraprogramar con un otro espacio muy parecido y se trajo a un médico que decía que curaba la parálisis cerebral, que para mí es una cosa muy seria. Y bueno, tuvo audiencia y me dijeron en Antena 3, me insinuaron que tendríamos que subir un poco el nivel del morbo, como lo quieras llamar, y les dije que no, que hasta aquí hemos llegado y mi pacto era ese y no, y que las cosas son como son, ¿no? Ya, hablando de fenómenos paranormales, quizá en la política española se puede hablar de fenómenos O paranormales. ni ¿Te parece que siquiera hemos llegado a son un extremo un poco absolutamente extraterrestres y extraterrestre? paranormales, misteriosos, diabólicos, todos los adjetivos que le quieras poner. Es un disparate ponerte a leer un periódico o unos periódicos ahora, ver los informativos, ver un pleno en un congreso, del Congreso en las Cortes, se te caerá el mal a los pies, ¿no? Yo creo que estamos en la época más
más baja y más tenebrosa de la democracia desde el 75. Yo he vivido la censura franquista, he vivido la libertad de la primera época de la transición, de la OCDE, que fue la época, yo creo, más libre para los periodistas, para los medios. Y a partir de allí pues, ya empezó la cosa a tomar partido, los medios a tomar partido. Antes los periodistas éramos independientes, ahora los periodistas son de un lado y de otro. O sea, un periodista traía tertulianos del PSOE o del PP. Y ahora ya son del PSOE y del PP los propios periodistas. Sí, se pone la camiseta sin ningún... Entonces, yo no entiendo eso, ¿no? Y no entiendo por qué hay que chillar o por qué hay que insultarse. Pero claro, si es que... ¿Cómo no te vas a insultar en un programa de televisión si en el Congreso se dicen las cosas que se dicen, ¿no? Me parece una auténtica vergüenza, pero bueno, es lo que hay. Me imagino que, bueno, no me imagino, es una realidad, tú lo has escrito además, ¿no? La parálisis cerebral de tu hijo de Chris marca tu vida y marca la vida de tu familia, ¿no? ¿Y esto te ha hecho quizá a lo mejor relativizar un poco ciertas cosas? Bueno, pensar que el éxito o el fracaso son accidentales y que hay otras cosas más complicadas y más... Hombre, seguramente sí, duras. seguramente más que verlo de otra forma es aumentar o confirmar la visión que ya tenía antes de todo esto, ¿no? Es un palo que te da la vida y lo asumes de la mejor forma que puedes y sin involucrar ni hacer un drama de lo que realmente sí lo es, ¿no? Pero el sentimiento este de que es que esto de los triunfos y los fracasos, cuando tú hacías al principio que era un triunfador y yo no soy un triunfador. Esto es, pero cuando tienes que afrontar una situación como esa, es que es qué igual, tontería pelearme con algo que tampoco no me ha es... interesado mucho el tema del triunfo. O sea, me ha hecho gracia, ¿no? Que me conozcan por la calle, que entres en un bar y te digan, hombre, está de la tele. Me ha hecho gracia y también me ha cansado un poco porque era complicado ir al Corte Inglés en las épocas de por la tarde y tal, ¿no? Pero bueno, gracias a eso he tenido muchas cosas a cambio. Yo en el último libro que escribí decía que si estoy escribiendo libros, si he escrito una docena de libros es porque he salido en la tele. Si hubiera ido con esos mismos originales a una editorial, ni siquiera me habrían contestado, seguramente. Me habrían dicho, no es el estilo, le agradecemos mucho, es muy bueno, pero no es el estilo. O sea, no me hubieran publicado si yo fuera un desconocido. Entonces, es verdad que la televisión y la popularidad de alguna forma te abre muchas puertas, pero también es verdad que bueno, que es un peso que hay que llevar. Ya con la edad, pues, mucha resignación y a lo mal culmón es cuando ya Martes y 13 o cualquiera de estos te imitan, porque ya pasas por un colegio, a Veraturi, no sé qué, Mariñas y tal. Pero está bien, o sea, cuando ya llegan a imitarte, dices, pues ya debo ser famoso realmente porque ya me imita la gente. Oye, el vivir en el campo, vivir en una población pequeña de Guadalajara como Junquera de Henares, ¿te permite quizá ver las cosas de otra manera? ¿Echas de falta a veces el ruido, la ciudad? Porque claro, tú te has criado también más en Madrid que... No, yo soy un urbanita, era un urbanita total. No. En el campo me parecía un lugar siniestro donde, como decía no sé quién, se paseaban desnudas las gallinas, ¿no? Pero nunca pensé que pudiera vivir en el campo. Bueno, pues llegó el ERE, me jubilaron, me prejubilaron. Tenía 5 años en los que no podía trabajar ni hacer nada. Teníamos la casita esa en Junquera y nos fuimos a pasar un verano que se fue alargando y llevamos no sé cuántos años alargando el verano. Y realmente es una forma distinta. Si es que ahora tampoco es lo mismo que hace 15 años o 20 años, ¿no? Ahora mismo con todas las plataformas de televisión, 100.000 películas que puedes ver, 100.000 libros que puedes leer y un ordenador con el que puedes, es una ventana al mundo, a lo que quieras, pues tampoco es necesario demasiadas cosas. Y luego Guadalajara, pues gracias a Dios va cada vez teniendo un nivel, unas posibilidades culturales mayores y hay muchos ciclos, hay un gran club que el siglo ¿cómo es? Que nunca me acuerdo. Siglo Futuro, que tiene muchísima Fundación Siglo Futuro, que tiene muchas actividades, y si hay algo que te interesa especialmente de Madrid, estás a 40 minutos por la R2, entonces
campo me ha dado y me ha enseñado muchas cosas, y la gente de Junquera y el ser uno más, eso ha sido un alivio. Sí. ¿Tú tienes alguna solución o algún recurso después de haber vivido esta experiencia del campo para hacer que esa España vacía se rellene de nuevo? ¿O tú qué le dirías a un chaval joven para que dejara la ciudad y se estableciera en el campo? Pues no le diría nada, porque realmente es que no tengo nada que decirle, porque es que realmente yo creo que... Ventajas alguna tendrá, ¿no? Sí, tiene ventajas para un señor de 75 años, 74 como yo. Para un chaval de 20 difícilmente puede tener ventajas. Yo cuando me iba a Alicante en el 600 y pasaba por los pueblos de La Mancha y a las 4 de la tarde estaban perdidos allí, no había nadie, un perro por una calle. ¿Cómo puede vivir la gente aquí? Es que no el maltrato que hemos hecho a la sociedad española y en general la sociedad europea, ¿no? A la gente del campo ha sido brutal. Y lo hemos abandonado, y desde que entramos en la Unión Europea, con los planes agrícolas y los excedentes de leche y los excedentes de no sé qué, con la inflación ahora de los costes, donde no merece la pena cultivar nada porque te pagan menos de lo que te cuesta hacerlo. A mí, no sé, habría que revolucionar tantas cosas, pero no se puede. Los movimientos estos sociales, grandes movimientos sociales, son muy difíciles de solucionar, ¿no? De revertir. Es decir, vamos a darle vida a un pueblo. No, es que no se le da vida a un pueblo. Se puede hacer cosas pintorescas, como aquella cosa de los solteros, aquel viaje de los solteros a no sé qué, de plan, o ofrecer una casa, pero ofreces una casa y va una pareja, pero es que una pareja no te repuebla un pueblo. Bendito sea Dios que el colegio pueda seguir abierto porque traen a un crío y hay 4... Pero claro, pero tiene la sanidad, no tienen médico, no hay farmacia, no puedes, o se preocupan de verdad en serio del tema de los pueblos, o cada vez será el futuro del mundo, es la ciudad, lamentablemente, ¿no? Ahora, ¿de qué vamos a comer? No lo sé. Sí, pero fíjate, decías lo del campo un poco, es como una especie de retiro. Precisamente en Guadalajara se retiraron o fueron a vivir allí, yo creo que así, sí, Manu Leguineche, el Nobel Camilo José Cela, Luis Carandel, que tenía su casa en Atienza. ¿Qué tiene Guadalajara? ¿O está cerca de Madrid quizá? Tampoco. No, hombre, aparte que esté cerca de Madrid, que siempre pero algún encanto tendrá, vamos a vender la provincia, ¿no? Tiene un encanto absolutamente... obvio, lo que pasa es que no lo han vendido, y yo me gustaría que no lo vendieran mucho tampoco, ¿no? Pero ahora la Tejera Negra, toda la zona esa está petada. Cuando el tema de la Brihuega con esto, no puedes comer en Brihuega un fin de semana con la floración de la lavanda. Sí, los campos de lavanda. Ahora bueno, se están poniendo de moda un montón. Sigüenza es un sitio fundamental, ¿no? Es decir, ahí es que es tan distinta. Siempre se dice lo de la gran desconocida, y es verdad, es la gran desconocida. Es decir, tiene la campiña, tiene la sierra, tiene la vega, tiene tantas cosas de Guadalajara, tantos pueblos, tanta historia, tantos castillos, tantos paisajes tan diferentes. Pero... bueno, si quieren venir, que vengan, pero que no vengan todos de golpe, por favor. No. ¿Alguna vez, te has planteado, si tuvieras que volver a hacer las cosas que has hecho hasta ahora, ¿volverías a hacer lo mismo? No. ¿Cambiarías de profesión? No, lo digo porque hemos hablado un poco de cómo está ahora mismo el periodismo. De profesión, no. Yo creo que esto me gusta, ¿no? Pero cambiaría la mitad de las cosas. Yo, esa gente que dice, no, yo haría lo mismo que hasta ahora. No, yo cambiaría miles de decisiones. He hablado antes de la cantidad de encrucijadas que hay que tener. Yo cuando estaba de meritorio en Alicante, porque me cogí un año sabático después de hacer... Tenemos un testimonio de tu paso por el periódico Información de Alicante, historia de una vieja nostalgia. Estás aquí con una señora que no sabemos quién, con unas patillas que a los Serrat. Realmente... Vamos, no parece saber tú. Ahí no había ni empezado la carrera y ya empecé a trabajar en Información de Alicante, sin cobrar, lógicamente, de meritorio. Pero bueno, cuando ya un
director me dijo, mira, tienes que hacer la carrera en Madrid, pero no puedes quedarte aquí porque no vas a llegar a nada, o sea, es una tontería. Entonces exigía la carrera para ser redactor jefe y todo eso era importante, ¿no? Y ya dije, bueno, pues sí, vale, pues me vine a Madrid con mi familia, después del año sabático aquel, y de repente me llaman para que si quería ser corresponsal de información y de la agencia Piresa, que era una agencia del movimiento, de la prensa del movimiento, en Benidorm, que me daban una suite en un hotel, no sé cuántos y no sé cuánto dinero al mes, ¿no? Vamos, y un sueldo que no había tenido nunca. Claro, esa decisión a los 18 años, a los 17 años, no sé cuántos tendría, 18 tenía, pues era muy tentadora, ¿no? Entonces, si llego a decir que sí, ¿ahora qué sería? Pues no lo sé, a lo mejor era el dueño de una discoteca y estaba inflado de dinero, o a lo mejor estaba ya con los pies para adelante porque había me metido en el narcotráfico. Yo qué sé, no sé lo que hubiera sido mi vida, pero realmente es distinta, pero no, es que tienes que estar optando siempre y entonces el camino te lleva a un sitio o a otro, pero es mentira que uno se fije un objetivo en la vida. Es la vida la que le fija un objetivo a uno y además lo zarandea de una forma brutal y lo lleva y cuando te crees que te va a llevar por aquí te da un pepinazo, una arbolada se levanta y te lleva a otro lado en el que no sabías que ibas a estar y... Es difícil envejecer. Bueno, supongo que para la gente que ha sido o se ha considerado muy importante le costará más quizá que a gente que se ha tomado las cosas como, bueno, pues pasé por esto, fueron casualidades. ¿Tú cómo llevas lo de la vejez? Pues no sé, a la gente que ha sido muy importante no sé lo que le pasará porque pero hay que ir preparándose para ello. No es mi caso, evidentemente yo no he sido importante, yo he sido un señor que ha salido en televisión, punto. Y eso es lo que hay, como podían haber salido 18.520 periodistas que hay por provincias, que son unos magníficos periodistas y que no han tenido la oportunidad o la suerte o esa serie de cosas que te digo yo de haber terminado en televisión. Pero no, y yo creo que hay gente para todo, ¿no? Hay gente que lo lleva fatal, hay gente que se agarra como sea a un micrófono, hay gente que le... Y así entre nosotros, te confieso que cuando me dijiste que viniera, te dije, es que ya sí, no quiero hablar de mí, esto me aburre mucho hablar de mí. No tengo ningún interés en mi vida pasada, ni en lo que he hecho, ni en lo que nada. Pero a cierta edad es fácil, o sea, es más fácil, no sé, seleccionar a los amigos, decir cosas que a lo mejor en otro momento pues te las hubieras, o sea, de alguna forma te... Yo me he callado pocas Tienes una cosas. Libertad que antes a lo mejor no podías. Por supuesto. Yo me he callado pocas cosas a lo largo de la vida. Nunca he hecho algo que no quería hacer, aunque sí he dejado de hacer cosas que me hubiera gustado hacer, pero nunca he hecho lo que no quería hacer. Me he ido antes. Y después ya cuando ya te liberas de, bueno, pues de la profesionalidad, de la tiranía de las empresas, de cuando ya eres tú y dependes de ti, de tu pensioncita todos los meses, que ahí que te suben en el 8% y tan alegre y tal, pues ya dices lo que te da la gana y hacer lo que te da la gana y eres absolutamente libre, ¿no? Eso me parece que es un momento fastuoso en la vida, es la primera vez que te sientes... del todo libre, porque ya te digo, yo no me puedo quejar de lo que he hecho, ¿no? Porque sobre todo no he hecho nunca lo que no he querido. Y eso me parece que ha sido fundamental en mi vida, ¿no? El poderme llegar a esta edad, a los 74 años, y levantarme y mirarme al espejo y decir que feo eres, pero que te puedo sostener la mirada porque... Eso me parece que es muy importante. Yo creo que hay mucha gente que si se la sostiene le daría mucha vergüenza cuando se ve, ¿no? Ha habido, en general, es muy tentadora la fama, el dinero, yo no tengo casa de 3 pisos, no tengo chalets con piscinas climatizadas, no tengo todas esas cosas que veo por ahí que tiene la gente. No, yo he vivido como normalmente y dignamente y no me puedo quejar, ¿no? En la actualidad, lógicamente, sigues colaborando en radio, pues la sigues, pero no sé, ¿a ti qué te parece lo que está pasando? De alguna forma, esto tiene, iba a decir si tiene arreglos, si realmente habría que recuperar el diálogo, aquello que hablábamos cuando la transición, de la concordia, de los... Pues sí, claro que habría que recuperar el diálogo.
Y lo dicen todos Claro. te dicen que hay que recuperar el diálogo, desde Sumar, Podemos, la Yolanda, el otro. Dicen, ¿y por qué no lo recupera? Y dice, pues no se sabe, ¿por qué no? Porque ya es imposible, porque hemos llegado a un punto donde yo creo que habría que acabar de repente con todo esto y dice, vamos a volver a empezar, ¿no? Vamos a hacer, si queréis, hacemos incluso una constitución nueva, pero vamos a hacer una constitución entre todos. Pero no, es imposible, porque ya eh, ha derivado en una cuestión personal, ¿no? Los partidos se han hecho dueños de todo, Ujú. ¿no? Es una partitocracia. Aquí dice, no, es que es tu voto, mi voto no sirve para nada. Mi voto no sirve para nada por dos cosas. Una, porque no va acompañado de otros votos, y si va acompañado de otros votos, y otra sobre todo porque luego no hacen las cosas que dicen que iban a Claro. hacer cuando yo les votaba. Ujú. Si yo voto al PSOE diciendo, creyéndome que no iba a dormir el presidente del gobierno si Podemos tenía que estar allí, y de repente a los 4 días de votar Podemos está en el gobierno, o sea, es que me ha engañado. Ujú. Y me ha engañado el PSOE, me ha engañado el PP, me ha engañado Ciudadanos, me han engañado prácticamente todos los partidos, nos han engañado a todos. Y solamente les preocupa el poder. Y se están adueñando de todas las instituciones de la democracia. Una democracia sin separación de poderes es un disparate, es una partitocracia. Mandan los partidos y los partidos han dejado de tener ideología para tener la necesidad de conservar el poder. Y sin ideología, o con una ideología que puede cambiar de un día para otro y echar marcha atrás y volver a esto, y la soberbia que hay, ¿no? El culto al líder. Antes no había, en la época de Felipe, de Suárez, nadie hablaba de nuestro presidente, ahí se repartían los papeles. Ahora todo el rato la gente habla del presidente con el presidente, Feijóo con el presidente, Sánchez. Hijo mío, el presidente Sánchez y todos los que hay más, ¿no? Y luego ya los casos, ya estos de las barbaridades, desde mi punto de vista, ¿no? Entre algunas de las cosas que has hecho y que no hemos citado en la entrevista, está el haber sido fundador de una gran cadena de radio. Con Luis de Benito, quiero recordar, en el año noviembre del año 90. Onda Cero. Estabas tú ahí, eras uno de los fichajes importantes. Tampoco estuviste mucho tiempo. Bueno, No, porque luego vino vino ahí otro cuando... equipo. No, pero vino otro equipo que me quería ayudar mucho. Tomás Martín Blanco me puso un programa que quería que hiciera por la mañana y era pues muy de Tomás Martín Blanco. Era con unas conexiones, no sé qué, tal, y una cosa... Y dije, mira, no he entendido nada, Tomás. O sea, no me apetece nada hacer todo esto porque me viene grande. Yo si quieres te hago 2 horas de nada. Madrugar. 2 horas de nada, era por la mañana lo que quería que hiciera. Y entonces le hizo gracia lo de 2 horas de nada. Y dice, venga, pues vamos a hacer 2 horas de nada. Y hicimos por la noche 2 horas de nada, que era un poco el estilo del Último Gato y de una radio mucho más íntima, mucho más tranquila. Yo no soy un gran activista de la cosa, ¿no? Pero la radio quizás es el medio en el que todavía, bueno, parece que la gente tiene más confianza. Ahí tiene una mayor credibilidad que otros medios, ¿no? ¿Te parece a ti también que es así? Depende de qué radio, supongo. Claro. Ese es el problema. Más sesgadas, menos, ¿no? Entre Radio María y las emisoras de los FM de música, bueno, FM son todas ya, quiero decir, Bueno, las radios de... Las encuestas dicen que es el medio más creíble, no sé si eso es... Sí, pues será el medio más creíble, pero porque la gente no lee periódicos. Yo creo que son los periódicos más creíbles, pero tampoco son creíbles, porque es que ahora con los digitales y todo esto, vosotros tenéis uno, es tal cantidad de información y de variación y de puntos de vista, donde dicen una cosa, en el otro digital dicen la misma cosa, pero es radicalmente distinta la interpretación. Entonces, yo no sé la gente cómo se informa realmente, no tengo mucho idea de... Porque yo mismo no entiendo, o sea, yo ya tengo que meditar y tener un criterio propio y creerme y empezar a podar toda la información que me llega, que es salvaje. Y con las redes, ya para qué te voy a contar, las redes, el Twitter es una especie de bar lleno de borrachos a las 5 de la mañana, es un disparate. Yo me borré de Twitter, no tengo ninguna red social ahora, porque aquí es un vertedero de suciedad y
con honrosas excepciones, lógicamente, pero no se puede hacer. Antes se hacían ruedas de prensa, se hacían declaraciones, se escribe en Twitter. O sea, que un presidente de un gobierno anuncie una cosa por Twitter. ¿Pero esto qué es? Un ministro, un presidente de Estados Unidos que utilice Twitter para decir lo que... ¿Pero qué es esto? Es que no es serio. Claro, pero eso de alguna manera acaba un poco también con la prensa, digamos, con el periodismo. Claro. Es una de las cosas que quizá ya le hayan hecho bastante daño, porque el periodista está también de alguna forma autocensurándose porque sabe que en Twitter cualquier cosita que puedas decir que ataques a alguien te pueden poner a parir, y hay gente que tiene miedo a que le... hay gente que está encantada y que lo provoca, que le pongan a parir. Y eso, por eso te digo que es un patio lleno de gente tan distinta, tan cretinos, gente inteligente, pero la gente inteligente al final se termina callando, la gente que tiene algo que decir porque ya se aburre de los insultos, de las amenazas. Yo cuando tenía Twitter unas veces era un rojo peligroso a la antigua usanza, cerca del Sobio Supremo, y otras veces era un facha terrible. Ahora lo de facha y rojo y todo esto, o sea, no puede recuperar un lenguaje de hace 50 o 60 años. Esto tenía que haber pasado ya, pero lamentablemente en España no terminamos de entenderlo. No, porque me imagino que cuando estás en el huerto, estás en el palomar o en el gallinero, bueno, el gallinero tiene algo que ver con... no hay necesidad de estar viendo lo que se dice, lo que no se dice, ¿no? En un momento que a lo mejor te aíslas tú mismo. No, yo me apago un repaso por todos los periódicos y ahora me dedico muchísimo a la... Vamos, mi gran pasión ahora son... Es un poco... Puedes contarlo, ¿eh? No, sí, me hace mucha gracia. La mecánica cuántica, por ejemplo, me interesa mucho, la teoría de las cuerdas, cómo funciona toda esta nueva... el metaverso, que me parece un invento nefasto, la inteligencia artificial, que me parece un horror, te quiero decir, puede ser fantástica o puede ser un horror, y yo creo que por el camino que vamos va siendo un horror. Y luego mucho, la nueva teología, todos los cambios que hay en la Iglesia Católica, hay una separación entre la Iglesia de base y la Iglesia oficial, que cada vez se va haciendo más grande y que no sé cómo va a terminar, ¿no? Pero es muy interesante la interpretación que hacen los nuevos teólogos del Evangelio y de la figura y todo esto, que es nuestra cultura, en definitiva, ¿no? Y me da por ahí. Hoy, otros días me dará por los neumáticos de Pirelli de la Fórmula 1, pero hoy por hoy me interesa más la física cuántica. Escribiste, creo que empezaste a hacerlo durante la pandemia, pero se publicó hace un año probablemente, el libro sobre... Vi la luz y entré, o algo así, ¿no? Vi luz y entré, exactamente, sí. Sí, bueno, no lo escribí, pero antes de la pandemia, no tenía nada que ver, no era un libro sobre la pandemia. Pero eran unas reflexiones sobre... Eran unas reflexiones sobre la todo vida esto, sobre la vida, sí, era un libro que no le interesaba a nadie, me imagino, más que a mí, y bueno, pues era un libro que se mezclaba todo, ¿no? Había un poema un día, otro día había una reflexión, otro día había una frase solo, era como una especie de diario, bueno, era un diario, ¿no? Que lo escribía de vez en cuando durante un año, y el 28 de julio, el día de mi cumpleaños, dije que lo iba a terminar y lo terminé, y luego tuvieron a bien publicarlo. ¿Por qué? Porque salió en televisión, si no le hubiera interesado nada. Nada, pobrecito, los de la esfera de los libros me lo publicaron con mucho cariño. Pero sí, fue un libro que a mí me gusta porque me parece que es un poco el compendio y el punto final de una vida, ¿no? El punto final por lo menos de la literatura o de la escritura. Ya no he vuelto a escribir y no pienso volver a escribir nada. Ya para ir terminando, me imagino que, bueno, Chris está bien. Chris está hecho un toro. ¿Le ves mucho? Claro, toda la semana. Ahora me iré luego para verte otra vez. Pues para que no me quiere nada, es un problema. Me acerco y me empuja. Es una historia, la de Chris. Ese es un libro que sí me gustó. La de cómo explicarte el mundo, Chris, porque creo que además que desmitifique mucho el tema de la dependencia, que todos dicen, qué bien, no sé qué
qué ricos, ¿cuánto te habrán enseñado? ¿Cómo me han enseñado? Pero realmente es un problema que tú, yo creo que fuiste valiente y además supongo que te costaría escribirlo, ¿no? Porque era un tema muy, ¿no? Era que te llegaba al alma, me imagino. Pero realmente se ha avanzado porque estamos siempre hablando de la ley de dependencia. Cuando hablas con gente que tiene en la familia a alguien, te dice, mira, yo he hecho solicitudes, no llega dinero, no sé qué. Eso pasa en este país eso es en lamentable, todo. ¿no? No llega dinero. A los del terremoto todavía están esperando que les lleguen las ayudas que les prometieron a esto. A los del volcán Sí, les de La pasa lo Palma, ¿no? mismo. O sea, aquí todo el mundo promete dinero, pero nunca llega. Eso es fantástico, ¿no? Llega con 5 años de retraso, 20, 30, como a los juicios. Con 18 años, a mí un tío que está en la cuerda floja durante 18 años y no se hace la sentencia. ¿Verdad que me habías preguntado? No, te estaba preguntando por si las leyes al final Lo de la dependencia, vamos a no se ver. aplican debidamente, porque sobre el papel están bien, el parece. problema es hablar de dependencia. ¿Qué es la dependencia? Dependencia es un chaval que es cojo o que va en silla de ruedas y tiene parálisis cerebral, pero aprueba con unas notas brillantes la carrera de medicina o de lo que sea. Y la dependencia es el autismo y el síndrome de Down, y gente que puede vivir, que es muy válida y que puede tener una vida con un piso con un poco tutelado, con un poco de ayuda. Y la dependencia son también nuestros hijos, que son el último peldaño de la dependencia, que son los niños que no comen, que no se comunican con lenguaje, que no andan, que no controlan su higiene, sus esfínteres, que son niños pequeños toda la vida, aunque tengan 43 años. Mi hijo, yo le sigo llamando a mi niño, tiene 43, ¿no? Pero es que sigue siendo mi niño, es que no. Y no puedo hablar con él, no me puede contestar, y como él hay muchos, y de esos nadie se ocupa porque no son cómodos para ver en la tele. Es incómodo ponernos en la tele, entonces es preferible salir a un taller de los síndromes de Down, que hacen cajas y que hacen todo esto, que me parece muy bien, claro, cómo no me va a parecer, me parece fantástico, ¿no? Que todo lo que se pueda integrar se integre, pero que piense que también hay un grupo minoritario que tenemos, es el eslabón más débil de la cadena, el último peldaño de la discapacidad, y con nosotros no cuentan, no existimos, ¿no? Seguramente cuando se acerquen las elecciones habrá nuevas promesas, no nuevas realidades. Pero eso ya estamos acostumbrados. Pues, muchas gracias, Ander. La verdad que ha sido un placer charlar contigo después de bastante tiempo sin vernos. Después de 50 años de que se te quemara la casa. Y te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en Fuera de Micrófono. Si no te importa, ya que tenemos aquí esta colección, estas pequeñas fotos, algunas que yo he traído y otras muchas más que has traído tú. Y dime, porque claro, yo prefiero que tú me... Esa es de la escuela de periodismo. Un grupo de poesía, te lo pongo así. Un grupo de poesía que formamos en la escuela de periodismo y que, bueno, estuvimos ahí con los 9 novísimos catalanes, íbamos a hacer los 9 novísimos de madrileños, pero no funcionó. Esta es en Radio Nacional en tus inicios, supongo. Esta es una... No sé. Estás muy guapo, ¿eh? No, guapo no estoy, pero está igual. Aquí está Barret, estos. Aquí también. Esta es llevando la antorcha de los Juegos Olímpicos. ¿Qué recorrido hacías? Pues no recuerdo, era en Cataluña, era entre un pueblo y otro, y estas dos personajes que venían ahí por si me daba un paparajote, que son profesionales, pero bueno, había que andar con poco tiempo. Entonces, de mi época bohemia, con Gloria Fuertes. No, coleta. Coleta no, ahí llevaba barba al estilo Manson, el asesino aquel terrible, aquí en el periódico Pueblo. Aquí está con el botellín al lado, ¿eh? Bueno, claro, entonces no había ningún problema, y el pitillo estaría en el otro. Aquí estoy con Jesús Álvarez y con Margarita Revilla haciendo guardia cuando el secuestro de Emiliano Revilla. Bueno, aquí estás en... ¿Este es el que emisora o qué?
tengo ni la más remota idea, no sé lo que pone ahí. Radio Voz, ¿puede ser? Radio Voz de Galicia, Joder. también colaboré en Radio Voz También de es verdad, Galicia. no, esta no la hemos citado. Esta no pasa Y nada. aquí se ve que eras un Y aquí prometedor esta estudiante. es fundamental porque es la única foto que tengo, que guardo yo así de niño. Y en la cara del hilo. Está muy gracioso. Y esta es la que hemos Y hablado esta es la que hemos hablado de la folclórica, que nunca más de se meritorio, supo. ¿no? Y lo más importante son las patillas en esta, no la pobre señora que desconozco quién era y lo siento mucho. Yo creo que Pero era la sí. dama de fiestas. La ¿no? dama de las Estaba muy camelias. puesta. No lo sé, pero realmente no soy muy de guardar fotos. Cuando me dijiste que trajera alguna foto, tengo que buscar en cajones porque no... Igual que no me gusta hablar ya de mí porque me aburre un poco, no... Ya, pero a veces hay que dejar también un poco el testimonio, ¿no? Para que las Pues ya las está, nuevas pues generaciones en los digan, libros que he podido escribir mal o bien, o que les puede gustar o no, he Ya. dicho lo que tenía que decir y ya. En uno de los libros decía que no conviene decir las cosas varias veces, ya. Con que las digas una ya no conviene repetir. En una entrevista reciente que le hice, creo que a Luis del Val, él decía que él era incapaz de explicar lo que fue la transición a gente que no había leído la historia de España y que no sabía lo que había sido la República. Sí. Entonces esa es una sensación un poco de vacío, de decir, bueno, algo habremos hecho mal para que la gente joven no obtenga... Es que la República está... Hay cantidad de libros sobre la República y está tan mal explicada. Ya. Porque la guerra civil empezó mucho antes que la guerra civil. Y la guerra civil empezó entre las izquierdas que se llevaban a matar. Bueno, no voy a empezar a hablar de eso que nos llevaría mucho tiempo. Y que encima nos pondrían verdes porque cada uno tendría sus teorías. Pero vamos, lo de... desde el año 34 España cayó en barrena y no podía solucionarse. Y a mí me da miedo, no que haya otra guerra civil, porque ya sería inviable, ¿no? en una Europa, en un mundo globalizado. Pero estos enfrentamientos entre partidos, tanto en la derecha como en la izquierda, esta proliferación de partidos cada vez hace más ingobernable esto, y esta falta de sentido común, de consenso, de diálogo, de buena voluntad, ¿no? De buena voluntad. Y vamos a ver, lo importante es el país, ¿no? Es la gente. Pero no se dan cheques de 200 euros, así no se soluciona la cosa. Las cosas se solucionan de otra manera. Pero pues muy bien. Es lo que hay. Es lo que hay. Muchas gracias de nuevo. Avi, un placer. Nos vemos en Guadalajara. Ahí estamos.